Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en este día, ¿verdad? En las horas ya de la tarde, vamos a tener un estudio, ¿verdad? Siempre digo vamos a tener porque gracias a ustedes que apoyan mirándolo, compartiéndolo, es como juntos hacemos los estudios, porque no soy el que los hace, sino soy simplemente el que habla, pero ustedes también me ayudan a compartir. Entonces los estudios son de todos nosotros, ¿ok? Y aparte de eso, vamos a tener el estudio acerca de Gálatas, ¿verdad? De la ley de Gálatas. Es un texto difícil para muchos de nosotros o para muchos que no entendemos o que no comprendemos acerca de lo que está hablando aquí en Gálatas 3. Gálatas 3, vamos a ver Gálatas 3, capítulo 3, versículos 23 al 25. Gálatas 3, versículos 3 al 25. ¿Por qué vamos a estudiar estos versículos? Porque hoy en día nos es muy difícil explicarle a las personas cristianas de denominaciones que se reúnen los domingos. Nos es difícil explicarles acerca de qué está hablando este versículo, de qué está tratando, qué en realidad quiere decir o qué quiso decir o qué está enseñando, ¿verdad? Eh, en las, en las, en los versículos que vamos a ver, porque ellos son expertos en dar sus interpretaciones. Ellos dicen que ahí clarito está donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia o bajo Cristo, que la ley fue nuestro ayo hasta que vino la fe, y ya teniendo la fe en Cristo, ya nosotros ya no estamos para guardar los mandamientos, sino que estamos ya para poder ser libres y vivir libres, porque somos libres. Quiero aclarar un punto también, hemos sido libres todo el tiempo, hemos sido libres, ¿verdad? Porque la santa ley de Dios se llama la ley de la libertad, así es que nunca fue una carga, nunca fue un peso, nunca ha sido una carga, nunca ha sido un peso, siempre ha sido la ley de la libertad. Entonces, cuando a veces nos topamos o ciertos hermanos se topan a este tipo de denominaciones o a estos miembros y empiezan a dialogar en este punto, el error que cometemos muchas veces o que cometen nuestros hermanos es de que siempre nos enfocamos en el sábado o se enfocan en el sábado. No está mal que se enfoquen en el sábado, pero se enfocan tanto en el sábado que ya después los entrampan ellos con tanto versículo que les avientan de Gálatas, de Colosenses, de Romanos, usan Corintios, Hebreos, les avientan, los bombardean por todos lados con versículos torcidos, que estos hermanos, como están enfocados en el sábado, no ven la expansión que hay en esos versículos. O sea, en los mismos versículos que ellos están usando para contraatacar, se puede, por así decirlo, ustedes los pueden usar de la manera correcta para enseñar. O sea, y en este estudio vamos a enseñar estos versículos que ellos utilizan para justificar que ya no estamos bajo ley, sino bajo la fe en Cristo o bajo la gracia. Entonces, vamos a ver ese punto, pero por eso les digo, no está malo que defendamos el sábado. El sábado está en la ley de Dios, el sábado es eterno y la ley de Dios es eterna, como Dios es eterno. Entonces, no es malo, pero nos enfocamos en ese punto, o se enfocan ahí, y es cuando ahí los agarran porque ya no tienen para dónde darle, los entrampan, los rodean con tanto versículo y de ahí ya no pueden salir. Ya después se vienen y hasta ellos mismos se burlan de nosotros o de ustedes y nada podemos o pueden hacer. Pero vamos a ver entonces, vamos a leer los versículos, los tres versículos, y los vamos a ir analizando. Todos sabemos y hasta ellos aceptan, ¿verdad? Por eso no voy a leer desde el 15 o desde el 19, del versículo 19 o 15. No lo voy a leer desde ahí porque todos sabemos y hasta ellos mismos aceptan que está hablando de la ley de los 10 mandamientos, ¿ok?
porque ahí arriba lo puede encontrar, pero estamos de acuerdo para ahorrar un poco de tiempo y hacer un poco la explicación más extensa. Pero vamos a ver los versículos 23 y 25 que los usan como versículos claves, ¿verdad? Para defender lo que ellos creen. De antemano, antes de que se me olvide, vamos a hacer después el estudio sobre Colosenses 2.16. Sobre Colosenses 2.16. Que ellos siempre se defienden diciendo que ahí es donde dice nadie juzgue, de días festivos, lunas o sábados, nadie juzgue en comida o en fiestas o lo que sea. O sea, eso vamos a verlo después, ¿ok? No vamos a entrar en eso porque esa es la ley ceremonial y lo vamos a aclarar, pero en otro estudio, ¿verdad? Vamos entonces a leer Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 25. Y quiero también decirte que si tienes tú un amigo, conoces un amigo que te habla acerca de eso y que te dice la ley ya cayó, la ley fue clavada y todo eso, si gustas compartirle el video, si gustas enseñarle el video, yo como siempre les digo, el video es público, yo lo pongo público, todo aquel que quiera verlo, quiera compartirlo, tiene el derecho de hacerlo. Y esto es para el crecimiento de todos. Bueno, Gálatas 3, 23 al 25 dice: antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados para la fe que iba a ser revelada. El 24 dice: así la ley fue nuestro tutor, en otras Biblias dice nuestro ayo, ¿verdad? Ayo, nuestro tutor. Nuestro tutor o nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y como vino la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo tutor. Entonces, cuando ellos leen o nos quieren contrarrestar que la ley fue clavada, usan estos versículos y muchos más, ¿verdad? Que ellos usan torcidamente, ¿verdad? Torcidamente. Y lo digo sin ofender, ¿ok? Sin ofender. En este estudio vamos a ver la realidad que estaba hablando el apóstol Pablo aquí a los Gálatas. Principalmente tenemos puntos claves. Antes que viniese la fe. ¿La fe en quién? Va de la mano también con la ley ritual. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ellos presentaban el sacrificio tenían la fe tenían que tener la fe en el que había de venir, en el que tenía que morir en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la fe que dice que había de venir. O sea, teníamos que tener la fe en que iba a venir un Mesías, un Salvador, un Salvador. Entonces, en ese teníamos que depositar nuestra fe. Y es por eso que cuando leen el último versículo, el 25, que dice, y como vino la fe, en pocas palabras se puede traducir, y como vino Jesús, dice, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo la ley, lo que ellos dicen, ya no estamos bajo la ley. Y agregan, porque otros versículos también les digo en Romanos, en Corintios, se encuentra donde dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia o bajo la fe. Y muchos siempre dicen, yo no sé por qué los adventistas hablan de este modo, a mí mi reposo es Cristo. Mi reposo es Cristo. Los adventistas quieren entrar en el sábado para su reposo, pero mi reposo es Cristo todos los días. Si tu reposo fuera Cristo, tú guardarás la ley. Y vamos a ver ahorita en este punto. En el tiempo de los judíos, si ustedes ven la historia de los judíos o las costumbres de los judíos, ustedes van a encontrar donde ellos le llamaban a un tutor que escogían ayo también, ayo o tutor. Los reyes o los grandes personajes ponían a sus hijos, escogían o eligían a uno de sus sirvientes, siervos, otros les pagaban, dependiendo la situación, si era siervo o no, para enviar a sus hijos al cuidado de estos ayos o tutores. Los ayos y tutores se encargaban a ellos de enseñarles, de mostrarles, de instruirlos
en toda la ley, como le llamaban ellos, la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. Ellos tenían que ser instruidos en los 10 mandamientos, en la ley ritual, en la ley civil. Tenían que ser instruidos todos ellos desde chiquitos por un tutor o por un ayo. Cuando llegaba el tiempo en que el niño, el joven, ya estaba en la edad de que había comprendido todo y lo había entendido todo, venía el ayo y lo entregaba a su padre o a sus padres, lo entregaba. Entonces, eso quiere decir, cuando las personas dicen que ya no estamos bajo tutor, sino bajo la fe o bajo Cristo, tú quieres dar a entender que entonces ya lo que el ayo te enseñó ya no sirve ahora que ya vino la fe o que vino el dueño del ayo. Porque si ustedes se dan cuenta, el rey, el que estaba, si es que fueron los hijos del rey, el rey era el dueño del ayo o del sirviente que educó a su hijo. El rey, cuando recibía a su hijo, la pregunta que quiero hacerles y quiero que mediten, si es que alguna persona de otra denominación puede llegar a ver este estudio, cuando tú me dices que ya no estamos bajo el ayo o bajo la fe, perdón, bajo el ayo o bajo la ley, sino bajo la fe en Cristo, entonces si tú tomas el ejemplo de los judíos, y ahorita lo vamos a leer, no lo estoy inventando, si tú tomas el ejemplo de los judíos, entonces lo que yo entiendo cuando tú me dices eso es de que cuando el ayo hizo todo su trabajo, el siervo este que le enseñó, el tutor, como quieras llamarle, hizo todo su trabajo por todos estos años y ya lo entrega a su padre, el rey. El rey entonces ya le dice a su hijo, bueno, lo que te enseñó el ayo o tutor ya no sirve, es basura, tíralo. Y ahora yo nomás te mandé con él para que ya él te trajera a mí. Y ahora yo te voy a decir lo que vas a hacer ya. Entonces, ¿de qué sirvió? En pocas palabras, para que me vayas entendiendo un poco el ejemplo, ¿de qué sirvió todos esos años de estudio, todos esos años de práctica, de privaciones, se puede decir, de vivir en santidad, de vivir en todo? Si ya cuando lo entrega a su padre, el rey, ya va a hacer lo que se le dé la gana, ya lo que le enseñó el ayo ya no sirve, ya no funciona, ya caducó porque ya lo entregó. Ese es el error más grande que puedan enseñar o que estén enseñando nuestros hermanos de otras denominaciones que adoran en domingo, porque ellos dicen que su reposo es Cristo, y como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ahora ya pueden hacer lo que quieran. Del domingo también vamos a hacer otro estudio después, pero ahorita vamos a aclarar bien este punto. Si ustedes leen y van a Segunda de Reyes capítulo 10, Segunda de Reyes, capítulo 10. Y ustedes leen para que vean que existían los ayos. ¿Ves? Los ayos, para que no digan que yo me lo inventé. Eso es lo quiero aclarar, ¿ok? Para que no digan yo. Él se lo inventó, la costumbre. Eso no está en la Biblia. Sí, ahí está en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 5 dice: Acab tenía en Samaria, Acab, está hablando del rey Acab, que ya había muerto, dice, Acab tenía en Samaria 70 hijos. Jehú escribió una carta y la envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab. O sea, a los ayos de Acab que estaban al cuidado de sus hijos. Ahorita vas a ver, dice, les dijo: al llegar esta carta a vosotros, los que tenéis los hijos de Acab, dice, de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada y las armas, elegid al menor y más capaz de los hijos de vuestro señor, ponedlo en el trono de su padre y pelead por vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: si 2 reyes no pudieron resistirlo, ¿cómo podremos resistirlo nosotros? Y el mayordomo, gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, ahí otra vez los que estaban al cuidado de los hijos de Acab, enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, haremos lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca.
Ahí vamos a parar un poco. Después no vamos a entrar en esa historia. Después los matan y todos los entregaron. Los ayos entregaron a los hijos de Acab y todo eso. Pero ahí está la palabra ayos o tutor. El título. Ayo de tutor. Los que cuidaban a los hijos de Acab. Los que los tenían a cargo. Los que los instruían. Los que les enseñaban. Los que los educaban. Eso es lo que el ejemplo. Por eso el apóstol Pablo usó ese ejemplo a los Gálatas. Le dijo... La ley de Dios era nuestro tutor, era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y les dice entonces, pero como ya vino Cristo, dice, ya no estamos bajo tutor, bajo ayo, sino ahora dice, estamos en la fe en Cristo. No significa que la ley o el tutor ya se hizo a un lado, no. Recuerden que Cristo es el dueño de la ley. O sea, Él es la ley reencarnada. Él es el carácter de la ley de Dios. ¿Cómo va a venir Cristo y va a decir, ya lo que el tutor hizo no sirve? Si Él la dio en el Sinaí, eso es imposible que quieran cambiar algo que es eterno. Pero vamos más adelante. Les voy a poner otro ejemplo. Mundano, para que lo tomen, lo vean y cómo es, para que vean. Hagas de cuenta que tú quieres ser un arquitecto. Un arquitecto un maestro. Vamos más rápido. Un maestro. Y tú vas a estudiar en tu carrera los años del maestro, 4 o 5 años que estudió el maestro. Entonces vas a la universidad o al colegio, como quieras llamarle, y ahí el que te toca para instruirte o los que te tocan son tus ayos, son los ayos, ¿ok? Para ver, voy a poner un médico, perdón, disculpen, porque el médico se me hace más fuerte el ejemplo, discúlpenme, hermanos. Voy a poner al médico. El médico va y estudia medicina. Entonces, el médico le estudia la medicina. Por todos los años que está estudiando, está bajo tutores, bajo ayos, bajo los instructores que le están enseñando. Cuando él se gradúa, recibe su diploma. ¿Qué es lo que va a practicar él después de que se gradúa? Después que ya no está bajo tutor. Después que el médico se graduó de medicina, ya va a impartir medicina. ¿Qué es lo que él va a enseñar después de que se gradúa de la universidad? Va a enseñar exactamente lo que le enseñaron en la universidad. Él va a practicar exactamente lo que le enseñaron en la universidad de medicina, aunque ya no esté bajo tutor o bajo ayo, como quieran llamarle. Él va a enseñar lo que aprendió en la universidad. ¿Y qué pasa si él no enseña lo que o practica lo que le enseñaron en la universidad? Le remueven las credenciales. Si usted ve ese punto, ese ejemplo, ponga atención en el ejemplo. Le remueven las credenciales. ¿Qué pasa? Que si ese doctor, como le llaman ellos mundanalmente, no tiene ética y empieza a meter productos de medicina adulterados, hace operaciones que no son recomendadas y se le mueren pacientes por esa culpa, hace todo tipo de cosas ilícitas, llega podemos decir la justicia o la ley, le son revocadas las licencias o la licencia de que tiene de doctor y lo despiden de su carrera, acaban con su carrera totalmente, acaban con su carrera y nunca más puede volver a ejercer. Ese ejemplo nos da a entender a lo mismo que están haciendo nuestros hermanos que enseñan que la ley fue nuestro ayo y que ahora que vino Jesús abolió la ley y la clavó en la cruz. ¿Quién te dijo que Jesús clavó la ley en la cruz? En el otro estudio que te digo de Colosenses 2:16, te voy a enseñar que fue la ley ceremonial la que Él clavó en la cruz y no la ley de los 10 mandamientos, el carácter de Dios. La ley de los 10 mandamientos es el carácter de Dios.
Por tal razón es imposible que pueda ser abolida el carácter de Dios. Tú puedes decir también, sí, pero Jesús resumió 2 mandamientos. Ok, estás bien en tu estudio y dices que la ley no fue abolida, según tú dices eso. Pero sí, porque Jesús dijo que solamente ahora quedaban 2 mandamientos. 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el otro dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿tiene diferencia esos 2 mandamientos a la ley del Sinaí, a la ley moral, al carácter de Dios? No tiene ninguna diferencia. El primer mandamiento y grande mandamiento manda, si tienes amor de Dios, no te harás imágenes, si tienes amor de Dios, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, si tienes amor de Dios, guardarás el día de reposo por amor a Dios. Si tienes amor al prójimo, guardarás los otros 6. No honrarás a tu padre, a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás cosas de tu prójimo. Este es el amor. O sea, los 2 mandamientos no significa que fue un cambio de ley. Es la misma ley resumida en 2. Uno tiene 4 y el otro tiene 6. Es lo mismo. No va para ningún lado. Vamos también más adelante. Siempre utilizan también Lucas 16:16 y luego dicen, ahí claro la Biblia dice, la ley dice, fue vino desde los profetas, fue predicado de los profetas hasta Juan. Ya desde ahí se empieza a predicar el nuevo pacto, el nuevo evangelio. Vamos a leer Lucas para que vean. No los voy a parafrasear. Mejor vamos a leerlo para que digan que no invento nada. Vamos a leer Lucas. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Por qué el versículo dice la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan? Está fácil la interpretación si tú de verdad quieres conocer o quieres obedecer la voluntad de Dios. El problema es que como no quieren y quieren acomodar todo a su antojo, es por eso que tuercen el versículo para poder justificarse. ¿Cuándo fue que llegó Cristo? ¿Antes de Juan el Bautista o después de Juan el Bautista? Vino después de Juan el Bautista, prácticamente en el mismo tiempo. Es en el mismo tiempo. Se dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio antes de Jesús para preparar el camino que debía estar un pueblo bien dispuesto. Por eso dice, la ley y los profetas fueron predicados hasta Juan. Sí están viendo cómo está diciendo el versículo. La ley y los profetas fueron predicados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva. ¿Quién predicaba las buenas nuevas? Jesús. O sea, ahí no está diciendo que ya después de Juan ya no había ley. Si ustedes se dan cuenta, después de Juan hubo muchos profetas, muchísimos profetas más. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, van a encontrar a Agabo, van a encontrar las hijas de Felipe, van a encontrar un montón de profetas, personas que profetizaron, fueron profetas. ¿Por qué esos profetas nunca dijeron que ya la ley había sido abolida? Si según la ley los profetas fueron proclamados hasta Juan el Bautista. ¿Por qué esos profetas no dijeron, bueno, somos profetas de Dios y Dios les dijo, bueno, ya ahora prediquen que ya la ley ya no existe, sino que ya ahora es las buenas nuevas, la gracia y el amor? O sea, los profetas nunca contradijeron la ley de Dios. También, como muchos de nuestros hermanos utilizan Mateo 5, 17 y 18, que empieza a decir Jesús, no penséis que he venido a abolir o abrogar la ley y los profetas. No he venido a abolir o abrogar, como quieras decir. Dice, sino a cumplir. ¿Por qué os digo? Dice que
que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, dice, pasará sin que todo esto suceda o se cumpla. Entonces, claramente los versículos te dan a entender que la ley de Dios sigue vigente. Y no me estoy enfocando solamente en el sábado, es en la ley de Dios, el carácter de Dios. Cuando estás utilizando esos versículos de Gálatas erróneamente, estás echando a perder personas, estás echando a tu propia vida, tu propia salvación está en juego, está en riesgo, estás eligiendo el camino equivocado. Dios nunca se va a contradecir, Dios nunca va a poner otros, a quitar lo que dijo y a poner otra cosa cuando escribió su propia ley con su propio dedo en tablas de piedra en el monte Sinaí. Dios no iba a hacer una manifestación tan tremenda en este mundo para escribir una ley para después decir siempre no, ya no, ya déjenla, ya no la guarden. También Juan 14:15, San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en el Sinaí? Los escribió Dios mismo. ¿Quién escribió toda la ley ceremonial y la ley ritual y ceremonial y la ley civil? La escribió Moisés. Él escribió eso, el libro de la ley, por eso se llamaba. Pero ¿quién escribió la ley? Por eso dice mis mandamientos, míos, los que yo te di, mi carácter, que son la imagen de mi amor hacia el hombre. O sea, eso es mío. Entonces, pero digo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Usted puede también ver a Isaías 66, 22 al 23. ¿Qué dice Isaías 66, 22 al 23? Dice, y será, dice, que los cielos nuevos, dice, y la tierra nueva que yo hago, permanecen para siempre, dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice, permanecen para siempre delante de mí, dice el Señor, así permanecerán, dice, vuestros nombres y vuestros descendientes, dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado, dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Si usted también va a Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 3 al 6, Primera de Juan 5, 3, siempre está hablando de que si lo amas, guarda sus mandamientos. También dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, dice que si yo digo, mi reposo es Jesús, yo amo a Jesús y Jesús mora en mí y he entrado en su reposo. Pero dice el apóstol Juan en Primera de Juan, dice, el que dice que me ama, en pocas palabras está diciendo, el que dice que soy su reposo y no guarda mis mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si ustedes se dan cuenta en ese punto, en el ejemplo también que vimos, y hay muchos más, estamos viendo este punto porque es bien interesante que ellos utilizan estos versículos mal, de la manera errónea. Lo que ellos no ven es que atacan solamente uno, que es el sábado, ¿verdad? Y atacan uno, que es el sábado, que porque la historia dice que Jesús resucitó en el primer día de la semana y que el primer día de la semana es domingo, que los discípulos guardaron el primer día de la semana y que por esa razón ellos guardan el primer día de la semana. Que porque en el Nuevo Testamento no especifica Jesús claramente donde diga que guarda el sábado. Yo te voy a decir también un punto importante en eso. No había necesidad de especificar que guardaras el sábado porque el ejemplo te lo estaba dando. Vas a encontrar en el Nuevo Testamento muchos versículos donde digan, y conforme a su costumbre, entraba a las sinagogas el día sábado para adorar. Ahí está el ejemplo. También Jesús dijo por sus propias palabras de su boca, dijo, ejemplo os he dado
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si yo veía que mi tutor, se puede decir, o que mi guía, que según yo ya no estoy bajo tutor, sino mi guía ahora es Cristo, pero mi guía hace lo mismo que me enseñó cuando estaba en tutor, entonces, ¿cuál es el cambio? No existió ningún cambio. Si mi guía iba a la sinagoga el día sábado para adorar, yo tengo que ir a la iglesia, o el día sábado lo tengo que utilizar para adorar, porque así me enseñó Jesús. Él me enseñó Jesús. Y yo te digo un punto que me parece curioso y gracioso, que lo que no les conviene lo quitan y lo que no les conviene lo dejan. Por ejemplo, tampoco usted va a encontrar, usted cristiano que guarda el domingo, tampoco usted va a encontrar sustento bíblico, podemos decirlo así, 100% para decir que el diezmo está vigente. Pero entonces, ¿por qué le piden el diezmo a su feligresía? Y esto estoy hablando a esas personas, ¿ok? Los adventistas del séptimo día, como siempre digo, y yo personalmente creo firmemente y 100% en la vigencia del diezmo como inamovible, ¿ok? Inamovible en la vigencia del diezmo, lo creo 100%, pero estoy hablando para los que adoran en domingo. Si adoran en domingo, entonces, si ustedes me dicen que no hay sustento bíblico para poder guardar el sábado, tampoco hay sustento bíblico claro en el Nuevo Testamento, o que ustedes puedan decirme que ahí dice que puedes diezmar, entonces ¿por qué le piden el diezmo a su feligresía? Ah, bueno, eso sí conviene, es que eso sí conviene, es que ahí hay billete, hay billete. A ver, ¿por qué estos apóstoles llamados, estos fraudulentos, estos falsos apóstoles que se hacen pasar, que por ungidos, dicen ungidos, no sé de quién, de Satanás, porque de Dios no creo. No, atacan el sábado, que porque en la Biblia no encuentran nada acerca de, en el Nuevo Testamento no encuentran nada acerca del sábado directamente, pero bien que predican el diezmo, y no hay cosas del diezmo en el Nuevo Testamento, no hay alusión o tal vez unas ideas regadas, pero no hay, así que diga Jesús, por tanto les declaro que den el diezmo. El apóstol Juan siempre decía para las ofrendas de los santos, pero nunca habló del diezmo. Entonces, no les conviene el sábado, pero bien que les conviene el billete. El billete sí lo enseñan, que el diezmo, que entre más fiel seas a Dios, mejor te va a ir. Dale mucho más de lo que Él pide y más gran bendición vas a agarrar. Eso sí les conviene. Es que hacemos lo que les conviene. Es que el domingo hay mucha gente y hay mucho billete. Si es el sábado, ellos dicen va a haber menos gente y va a haber menos billete. Entonces hay que acoplarnos donde hay billete. Ellos van por el billete, no por la adoración verdadera. Entonces yo te quiero volver a estudiar Gálatas, porque este es dirigido especialmente para estas personas que lo tuercen. Y les digo con cariño, no es criticando, es con cariño. Y te digo, léelo detenidamente, léelo. Si tú llegas a entender estos 3 versículos, si tú los llegas a entender, no hay necesidad de que después digas, ¿y por qué Romanos dice eso? ¿Y por qué Corintios dice? ¿Y por qué Gálatas? No, porque el apóstol Pablo nos iba a contradecir. Nos iba a contradecir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió lo mismo para todos, o sea, él estaba firme con el sábado. Lo vamos a volver a leer y les voy a poner otro ejemplo. También recordemos que estos libros, si ustedes ven arriba de sus Biblias, van a encontrar siempre que dice carta a los Efesios, carta a los Gálatas, carta a los Corintios, carta a los Romanos. Todas eran cartas. ¿Por qué se hacían cartas? El apóstol Pablo siempre hacía cartas o les enviaba las cartas en los puntos en los cuales estaban haciendo mal. Él no podía corregir algo que estaban haciendo bien. Atacaba los puntos que estaban haciendo mal, y es los puntos que buscaba aclarar. Por eso en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar que Jesús hubiera dicho tienes que guardar el sábado.
porque lo guardaban al natural. Los judíos lo guardaban naturalmente. No había necesidad de estarles diciendo, aunque los fariseos, hubiera sido por costumbre o no, guardaban el sábado naturalmente. ¿Por qué no les dijo algo acerca del diezmo? Porque los judíos también lo guardaban naturalmente, el diezmo. Lo daban naturalmente. No había necesidad de andarles diciendo que dieran el diezmo, porque ustedes vieron que cuando los fariseos lo estaban dando, es cuando les empezó a decir él, en eso hacen bien, dice, diezman la ruda, la menta, el comino, dice, hacen bien en todo eso, dice, pero se les ha olvidado el amor. O sea, ahí mismo lo dijo él, eso está bien, o sea, eso lo hace natural y está bien, eso está bien, es correcto. Entonces, por eso no va a encontrar, porque los judíos lo hacían naturalmente. Te voy a poner un ejemplo en lo del apóstol Pablo. Por eso él siempre hablaba acerca de lo que estaba mal. Si nosotros encomendamos una tarea a alguien, a nuestros, por ejemplo, yo le digo a unos hermanos de iglesia, es un ejemplo, para que a ver si entendemos un poco mejor. Si yo le digo a unos hermanos de iglesia, o a los diáconos, voy a agarrar a los diáconos, de ejemplo. Si yo le digo agarro 4 o 5 diáconos, y le digo a 2 diáconos, ustedes van a hacer el trabajo de la yarda, córtenla, háganla ver bonita, riéguenla y todo. Y a otros 2 diáconos yo le digo, ustedes van a estar dentro de la iglesia, van a limpiar todas las bancas, van a corregir todo lo que esté torcido y lo van a enderezar bien, que se vea bonito. Y al otro diácono yo le digo, tú vas a checar que todo lo que la cocina, los salones de los niños y todo estén limpios. Y yo veo que el que le encargué checar la cocina, los salones, lo hizo y están limpios. Yo veo que los que les encargué enderezar las bancas y todo eso lo hicieron, están derechas y están bonitas, se ve bonito. Pero los que los mandé a cortar el pasto o los que les pedí cortar el pasto, no lo hicieron, el pasto se ve mal. ¿Qué es lo que yo voy a atacar? O no atacar, sino ¿con quiénes voy a hablar yo? ¿Con los que hicieron bien su trabajo o con los que hicieron mal su trabajo? Es obvio que vamos a corregir lo que se está haciendo mal. El apóstol Pablo mandaba las cartas para corregir lo que se estaba haciendo mal, o las preguntas en las cuales ya se estaban desviando y le preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer en esto? Y entonces él daba una explicación larga. Por eso el apóstol Pedro también dijo que el que no lee bien al apóstol Pablo, dice, si no lo lees bien, no lo entiendes porque tiene cosas difíciles de entender, entonces él dice, los tuerces. Por eso dice, los indoctos, dice, los inconstantes, dice, tuercen los versículos, dice, para su propia perdición, dice, y para la perdición también de los demás. O sea, entonces él mismo te está dando el ejemplo. Mira, en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 dice, entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dado. En todas sus cartas habla de ellas. De esto, ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Dice, vosotros, amados, preveníos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Ve que por eso dice que tenemos que ser constantes para entender lo que el apóstol Pablo había escrito, porque él mismo dijo,
dice, tiene algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para perdición de ellos mismos y de otros. Por eso te dice, no le hagas caso, no te dejes arrastrar por los inicuos. Tú estudia la palabra, o sea, mantente firme. Entonces, vamos a volver a leer entonces el versículo, los 3 versículos. Gálatas 3, 23 al 25, para cerrar el estudio. Dice, antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados por la fe que iba a ser revelada. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y como vino la fe, ya no estamos bajo Cristo. Es claro y obvio. Ya no estamos bajo la ley, o sea, ya la ley ya no nos está llevando, porque ya nos entregó al que es el carácter de Dios, la ley encarnada, o sea, ya nos entregó a Él. Entonces, Él está al lado, la ley, podemos decir, ahí está con nosotros la ley, porque vamos a practicar con la fe en Cristo, vamos a practicar lo que nos enseñó la ley, el tutor, el ayo. Es como les puse los ejemplos. El doctor va a enseñar o va a practicar lo que aprendió de los ayos, de los tutores que le enseñaron. Y si no lo practica, le remueven las licencias o la licencia y terminan su carrera. Ese es un claro ejemplo que te quiero dar. Si tú dices que ahora sigues a Cristo, pero desechas al tutor, el mismo Señor Jesús te va a desechar a ti, porque su ley era tu tutor antes de que Él viniera y sigue siendo tu tutor, está ahí al lado de ti, sigue siendo tu tutor. Y si tú no haces caso a lo que la enseñanza del tutor, porque Él es el dueño del tutor, si tú no haces caso a esa enseñanza, también vas a ser como en el ejemplo que te pongo del doctor, se te va a quitar la gracia, como tú le llamas, y vas a ser removido, o sea, vas a ser quitado, porque según tú, creyéndote muy sabio, que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ahora ya puedo hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana. Al cabo, nadie me puede juzgar en lunas nuevas y en sábados de fiestas y en días de reposos, o sea, ay, ya no, que ese es otro estudio que te digo que te voy a dar, Colosenses 2.16. Vamos a estudiar ese estudio, Colosenses 2.16. Pero este es el ejemplo. Si no lo puedes ver de esa manera o no lo ves tan claro, no clavó nada en la cruz de la ley, de los 10 mandamientos. Eso quítatelo de la mente. Quítatelo de la mente. No clavó nada. Entonces, si lee Reyes. Segunda Reyes, capítulo 10, 1 al 5. Y ahí te vas a dar cuenta los ayos, los que tenían a los hijos de Acab. Y por eso te puse también ese ejemplo y te dije, ¿tú qué piensas? Si cuando el ayo ya vio que el discípulo o el que fue instruido ya estaba maduro y fue ante el rey, ¿qué cosa tan contradictoria hubiera sido si el rey le hubiera dicho, sabes que ya no le hagas caso ahora lo que te enseñó, ahora yo te voy a decir lo que yo... Entonces, ¿de qué sirvió que lo mandara? ¿De qué sirvió que le pagara? ¿De qué sirvió que lo instruyera por tantos años? Si para venir a ver que cuando se lo viniera a entregar al rey, el rey le iba a decir, haz lo que quieras, porque ya no estás bajo el ayo, el tutor, ahora estás bajo mi gracia. Ahora sí ya, como eres mi hijo y yo te voy a consentir, haz lo que se te dé la gana. O sea, eso es, si no entiendes esos ejemplos, ya más claro yo creo que ya no se podría. Pero si no entiendes esos ejemplos, ya no. Eso es igual con Jesús. Jesús, tú dices, ay, yo vine caminando hasta que encontré a Jesús y creo en Él por la fe. Y te pregunta Jesús, ¿y cómo llegaste a mí? Y tú le vas a contestar, por el tutor, por el ayo. ¿Y cuál es el ayo? Y vas a contestar, la ley moral, los 10 mandamientos. Y te va a decir Jesús, ok, y ahora que estás conmigo, ¿qué es lo que piensas tú que yo voy a pedir de ti? No, pues ya. Yo ya soy libre. Yo ya soy libre porque estoy bajo la gracia, ya no bajo la ley. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces dice Jesús, error. Yo puse ese tutor porque soy dueño del tutor para que te trajera hacia mí. Porque tú no podías llegar solo. Entonces yo te lo puse para que te enseñara el camino,
para venir hacia mí, que yo soy el verdadero camino, la verdad y la vida. Y si me amas, dice San Juan 14:15, si me amas, si me amáis, guarda lo que el tutor te enseñó. ¿Y qué es el tutor? Los 10 mandamientos, el carácter de Dios, la imagen de su amor. Si quieres conocer cuál es el carácter de Dios, está en sus mandamientos. Si quieres conocer el carácter encarnado de Dios, es Jesús guardando los 10 mandamientos. Entonces, si más claro, como te digo, si más claro lo quieres tener, yo ya no puedo, yo no soy ni teólogo, ni tengo conocimientos tan magistrales como para explicarte de otra manera, pero si esos ejemplos ya no los entiendes, entonces estás mal definitivamente. Te invito a que leas y entiendas. Jesús no va a quitar su ley para que ahora puedas hacer lo que quieras. Jesús no clavó su ley en la cruz. Jesús representaba un cordero. Jesús, cuando murió en la cruz, representó el sacrificio allá en el altar. No clavó ninguna ley. Eso que no te lo metan. El problema es que les conviene o nos conviene. Bueno, les conviene porque en lo personal yo guardo el sábado. Les conviene porque pueden hacer lo que quieran y según ustedes no hay restricciones. El problema es que está en juego su salvación y están poniendo en juego la salvación de muchos más. Quiera Dios que podamos entender el estudio, que podamos entender el mensaje y que pueda quedar un poco claro este punto, porque ya más claro, como te digo, yo creo que ya no sería. Jesús mismo dijo, si me amáis guarda mis mandamientos. En primera de Juan, te digo, busca primera de Juan 2, 3 y 6, también dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, está clarito, si más clarito no puedes entenderlo. Y si tú dices, es que eso ya no eran los mandamientos, esos eran los 2 grandes mandamientos. No, en los 2 grandes mandamientos está la ley de Dios. Oh, no, que dijo que un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a los otros. Ahí está la ley de Dios también. O sea, aunque quieras esquivarla, por más que quieras esconderte, por más que quieras correr de Dios como Jonás, ahí está Dios. Como dijo David, si bajo a las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Si subiera a las alturas, ahí también estás tú. Si me escondo en una cueva, en la roca, ahí estás tú. ¿De dónde me voy a esconder de ti? Entonces, si tú quieres esconderte de la ley de Dios, justificándote que porque vives bajo la gracia, ya no bajo la ley, estás corriendo en contra de Dios. Te quieres esconder de Dios y de Dios nadie se esconde. Te quieres excusar de Dios y de Dios nadie se excusa. Te quieres burlar de Dios y Dios no puede ser burlado. Te quieres creer ser inteligente, pero la inteligencia humana a la vista de Dios es nada, ni existe, o sea, nada. Entonces, quiera Dios que no seas tan inteligente en tu inteligencia o sabio en tu saber, sino que entiendas verdaderamente lo que el apóstol Pablo estaba hablando y qué es lo que estaba diciendo. Y te repito, también cuando dice que la ley fue dada desde los profetas hasta Juan y después se predica el reino de las buenas nuevas, es claro, porque después de Juan estaba Jesús al mismo tiempo ahí. O sea, ya Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él lo predicó porque él estaba predicando, él estaba manifestando el reino de los cielos. O sea, las buenas nuevas las estaba dando él. Entonces, ahí está clarito. Y los profetas que estuvieron después de Juan, muchos profetas que estuvieron después de Juan, nunca contradijeron la Biblia, nunca contradijeron la ley de Dios, nunca contradijeron nada de eso. Siempre vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. Te invito a que estudies la Biblia con un corazón humilde, un corazón sincero, que quieras conocer la voluntad de Dios. No que vayas a la Biblia porque que lo dijo es adventista y como lo ve de esa manera, pues por eso lo defiende. Pero como no, yo soy evangélico, yo soy pentecostés, yo soy testigo de Jehová, yo sé lo que significa. No, te invito a que lo estudies sin prejuicios. Estudia la Biblia, no me hagas caso a mí, sino que estudia la Biblia y te darás cuenta. Ve los ejemplos, ve los ayos en el Antiguo Testamento. El papá, imagínate que yo, y ya con esto termino porque hablo demasiado. Imagínate que yo mandara a mi hijo con un ayo, como lo hacían ellos los reyes.
que le enseñara el Pentateuco, todos los 10 mandamientos, la ley de sacrificio, la ley civil, todo, que le enseñara. Y que ya cuando viniera mi hijo, ya yo lo echara a perder. O sea, ya le dije, ya no le hagas caso a él. Al cabo ya no estás bajo él. Y ahora, haz lo que quieras, hijo. Papá, ¿puedo mentir? Sí, puedes mentir, al cabo eres mi hijo. Yo te da, venga, lo abrazo y todo. Eso es lo que estás dando a entender cuando dices que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú te haces la idea o crees que Jesús te va a abrazar en todo lo malo que haga, te va a aplaudir todo. Sí, pisotea mis sábados. Sí. Ataca a los demás. Sí. No importa, come carne de puerco y de todas las carnes que te dé la gana, porque al cabo que todo lo que vive y se mueve o será para alimento. Sí. No, estás en un grave error. Ten cuidado en caer en esos errores, que la salvación no tiene precio, es gratuita, pero no tiene precio. Cuando la pierdes ya no puedes pagar nada para recuperarla. Por eso nuestro Señor Jesús lo dijo en Mateo, dice que en qué le beneficia al hombre, dice, ganar el mundo y perder su alma, o qué puede ofrecer el hombre por su alma o por su vida. Nada, o sea, ya no puedes ofrecer nada si tú mismo te tiras a la perdición. Que el Señor te bendiga, que haga que Santo Espíritu los guíe y nos guíe para poder entender su palabra.